Hola, reteneros, ¿cómo están? Yo estoy contentísimo de traerles un nuevo proyecto al canal. Bueno, más que un proyecto, una especie de video tutorial basado en nuestra amada y hermosa Nintendo DS Lite, consola que no había pasado aún por el canal, pero que se vienen algunos proyectitos, algunos videitos relacionados con lo que es la portátil más vendida de la historia, consola que es realmente una genialidad, el que lo tiene lo sabe. Y hoy lo que vamos a hacer es abordar lo que es la actualización del firmware, o en realidad más bien el cambio de firmware de nuestra tarjetita R4, esta tarjetita que nos permite correr juegos e emuladores dentro de nuestra Nintendo DS. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a instalar Pico Launcher, el menú basado en lo que es DS Pico, esta novedad, hermosa, preciosa, nueva tarjeta tipo R4, tipo flashcard. Pero me pareció que hay mucha gente que todavía tiene dando vueltas una R4 en su casa, y este es un video para todos ellos, sobre todo para darle una lavadita de cara a lo que es el menú, un menú que se está trabajando mucho por la comunidad actualmente, teniendo en cuenta que lo que es las R4 ya hace bastante tiempo que no cuentan con muchas actualizaciones, al menos en la mayoría de las versiones, ¿sí? Así que sin mucho más, lo que vamos a realizar es vamos a sacar la tarjetita SD de nuestra R4, porque nos vamos a la computadora. Casi todo el video va a ser ahí. Le van dejando un like, le van dejando un comentario a este video, se suscriben y nos vamos para la compu. Oh. Bueno, no en retreros, estamos ya entonces en la computadora con nuestra tarjetita SD desmontada de la R4 y conectada en nuestra PC. Lo que vamos a hacer es vamos a ir al enlace de este proyecto que está en la descripción o en el comentario fijado, como siempre. Y vamos a ir primero que nada a lo que es el enlace de verificación de nuestra tarjeta R4. Tenemos que nosotros identificar, en definitiva, cuál es la que nosotros tenemos para saber cuál es la descarga que tenemos que realizar, ¿sí? Nos vamos a ir entonces ahí, vamos a ir paseando por las distintas pestañas, ¿sí? Hasta que nosotros encontremos la que tenemos, ¿sí? Ojo, no es un proyecto compatible con absolutamente todas las R4, pero yo creo que son la mayoría de las que hay dando vuelta en el mercado, de las que tenemos, así que seguramente puedan encontrar las suyas, ¿sí? En mi caso, vean que incluso hay un variante, ¿sí? que pueden ver de la misma tarjeta. Yo encontré en lo que es la Ace 3DS Plus R4 y LS Clones, encontré la mía. Fíjense que la fotito coincide con la que yo tengo, ¿sí? Entonces ya tengo identificado cuál es mi tarjeta R4. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces ir al enlace que es el de descarga de los archivos, ¿sí? Sabiendo que es la Ace 3DS, me voy a ir al enlace de descarga. Voy a buscar la que corresponda, fíjense que hay un montón de tarjetas compatibles. Voy a lo que es Ace 3DS Plus, hago clic, esto descarga, archivito, no pesa nada, y ya me puedo ir a lo que es descargas y mi tarjeta SD. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar entonces? Bueno, sobre la tarjeta SD, acá, lado derecho de la pantalla, nosotros vamos a eliminar todo lo que tenemos excepto nuestros ROMs, para no tener que volver a cargarlos, ¿sí? Eliminamos todo lo demás, no lo necesitamos. Y una vez que ese proceso termine, nos vamos a lo que es la descarga. Vamos a abrir este archivo .zip y vamos a ver que tiene un par nada más de archivitos, todos muy livianos. Los vamos a copiar a todos y los vamos a arrastrar directamente a lo que es la raíz de nuestra tarjeta SD. Muchachos, esto que acabamos de realizar prácticamente es el fin de este proyecto, ¿sí? El fin de este tutorial, pero vamos a hacer algo más. Volvemos a lo que es enlaces de descarga y vamos a ir a lo que es Pico Cover, ¿sí? Pico Cover nos va a permitir a nosotros descargar las portadas de nuestros juegos para que luego las podamos visualizar en lo que es Pico Launcher, ¿sí? Muy sencillo, no hay que instalar nada, es 100% online. Vamos acá donde dice Get Started, vamos a seleccionar nuestro USB. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos directamente la carpeta USB. Nos va a preguntar si le permitimos acceso, le damos que sí. Fíjense que encuentra 23 ROMs, por supuesto todos respaldos de mis copias originales. Vamos a tocar ahora sí Start Processing. Esto va a correr un procedimiento en el que va a descargar las carátulas que encuentre. La mayoría están, puede ser que haya alguna que no, la mayoría están y listo.
muchachos, hemos terminado. Fíjense que tenemos un proceso completado. Vemos que de las 23, hubo 13 que las ha reconocido. Ojo, las otras 10 ahora van a ver que se trata de juegos de Game Boy Color, no se trata de juegos de Nintendo DS. Y con esto, muchachos, yo les cuento que ya hemos terminado con lo que teníamos que hacer en la computadora. Volvemos ahora sí a nuestra Nintendo DS. Vamos a retirar la tarjeta SD, la vamos a insertar en nuestra R4 y vamos a probar qué tal quedó. Y estamos, ¿no? En Retro. Llegó el momento de la verdad. Nuestra R4 insertada ya en lo que es la consola. Así que vamos a darle power y vamos a ver qué tal ese Pico Launcher. Lo primero que vamos a tener que realizar, a ver, esto es opcional, ¿no? Pero creo que es una buena idea, es hacer una configuración para que directamente ejecute, ¿sí?, lo que es el juego cargado. Nos vamos a esta opción de acá y lo vamos a poner en modo automático, ¿sí? Con esto, ahora sí, vamos a reiniciar nuestra consola y vamos a ver Pico Launcher en acción. Y a ver qué nos dispara. Y le damos OK, le damos a la A, tocamos la pantalla ahí. Pico Launcher, señores, espectacular. Miren todas las carátulas de nuestros juegos que habíamos descargado con la aplicación en línea. Impresionante, se ve todo espectacular. Tenemos incluso la posibilidad, por supuesto, de pasear por acá por lo que es el menú, ver lo que son las carpetas, ¿no? Teníamos una carpeta de emuladores a la cual podemos acceder, vean aquí, a todos los emuladores compatibles. No es el objeto de este video analizar en profundidad lo que es emuladores, pero los que estaban corriendo en R4 anteriormente, bueno, siguen siendo compatibles en su mayoría. ¿Sí? Si quieren me lo dejan en los comentarios. En otro video, en todo caso, podemos analizar lo que es emuladores particularmente. Pero vamos a hacer algunas configuraciones acá de lo que es rendimiento. Vean que nosotros podemos cambiar lo que es el layout, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, poner este de por acá, ¿sí? Y vean que cambia lo que es la interfaz. Incluso pueden cambiar lo que son los temas, ¿sí? Les dejo un videito en este momento muy cortito de cómo se cambian los temas en lo que es Pico Launcher. Vamos por ahí. Muy fácil cómo seleccionar temas para nuestro Pico Launcher. Simplemente en nuestra tarjetita SD vamos a la carpetita que se llama Pico. Vamos a abrir el settings.json, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, abrir con bloc de notas, ¿sí? Y fíjense acá que en temas theme, ¿sí?, nosotros tenemos puesto material. ¿Cuáles son los temas que tenemos disponibles? De base vienen fundamentalmente, vamos a la carpeta Raspberry y Material, ¿sí? Entonces nosotros, si quisiéramos cambiar por lo que es el otro, simplemente ponemos acá Raspberry y listo, señores, es todo lo que tenemos que hacer. Obviamente guardamos el archivo y cuando ejecutemos ahora nuestro Pico Launcher va a hacerlo con el nuevo tema. Yo particularmente lo voy a dejar con este tema en particular, que a mí realmente me gustó. Me parece que tiene una interfaz muy linda. Acá tenemos la información del juego, la carátula abajo. Vean que es compatible con lo que es la pantalla táctil, ¿sí? Esto es una novedad de las últimas actualizaciones que ha tenido Pico Launcher. Y vamos a hacer una prueba de rendimiento. Vamos a ver, por ejemplo, si el el Sonic Colors, que es un juego que en la R4, como yo la tenía antes, daba algunos problemas. Tenía una carga tal vez un poquito lenta en lo que es la animación. A ver si ahora está funcionando mejor o está funcionando igual que antes, ¿sí? O esperemos que no, peor. Vamos a darle OK. Entonces cargo el juego rapidito, todo muy sencillito. Vamos a ver qué tal la presentación. Creo, muchachos, que con este videito súper cortito, súper útil, me merezco, ¿no?, un buen like. Miren esto. Recontra fluida la animación, que realmente se veía muy trabada, al menos en la R4 que yo tenía, se veía muy trabada. Súper espectacular. Impresionante cómo se ve. La ejecución de Pico Launcher, señores, es increíble. Y yo con esto
les digo que este video ha terminado, ha llegado a su final. Si les pareció útil, les pido que le dejen un buen like a este video, que dejen algún comentario. Si tienen dudas, se pasan por el Discord como siempre, pero por supuesto lo que les pido siempre, se suscriben, se vienen un montón de proyectos más al canal relacionados a la Nintendo DS, como lo que es el análisis completo de ese pico. Pero yo por lo pronto me voy jugando como me gusta a mí, así que ¡chao! Me encanta cuando la comunidad se pone las pilas y nos regala este tipo de actualizaciones que realmente reviven, ¿no?, nuestros viejos dispositivos, como esta R4 de 2023, que ahora están dando pero 10 puntos, señores. Impresionante. Mírenlo bien. ¡Oh, vuela! Y Sonic Colors. No,